Muy buenas noches, bienvenidos a Telenoticias Plus. Estamos para analizar la realidad política de Junín, de la región provincial y nacional en un momento complicado del país. Estamos con Juan Manuel Sequeira, dirigente de Junín Bicentenario, ex concejal de Junín. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Muy bien, bueno, momentos complicados, ¿no? de la economía, del país. Usted fue, bueno, un dirigente que estuvo en el Frente para la Victoria por el lado del socialismo, luego se presentó por Junín Bicentenario con una línea más vecinalista, ¿no? Lo cual tiene un mérito, ¿no? Porque ha demostrado que más allá de las grandes estructuras también se puede hacer política desde el territorio, desde los barrios. Bueno, ¿cómo ve la ciudad, ¿no? También desde esta óptica vecinalista? Mira, nosotros tal cual, ya hace rato que venimos militando en lo que nosotros denominamos un colectivo cultural, político y deportivo que es la Casa del Pueblo. Siempre decimos que esa Casa del Pueblo tiene más de 110 años en la ciudad y que ha atravesado todos los momentos políticos de la ciudad. La herramienta que vos nombrás, que fue Junín Bicentenario, es una herramienta política que generamos a partir de las últimas elecciones, dado que siempre fue muy difícil, más allá del objetivo claro que se tuvo en el 2011, de formar algo bien transversal. La política nacional en ese momento acompañaba, dirigentes locales se animaron a dar ese paso, transformamos eso en un espacio muy plural y muy abierto y logramos casi, como nunca, meter 4 concejales a la vez y casi lograr la intendencia. Yo creo que en ese momento entendió la lectura política el dirigente Gustavo Traverso, quien estuvo al frente de ese espacio. Y después, como todo, la política fue metiéndose adentro de sí mismo, introspectivamente, diríamos. Y se transformó muy cerrado, no tuvimos más alternativa de poder competir. Y bueno, viendo otras experiencias, en el caso concreto la experiencia de Zárate, que está en su segundo mandato, el intendente de ahí, y nosotros tenemos una relación porque transitamos junto al Partido Socialista y presentamos esta alternativa. Una alternativa que tenía que ver pura y exclusivamente con la mirada, sin transformarnos en una isla, digo, ¿no? La mirada de la ciudad que queremos. Nosotros empezamos a entender que el bicentenario de la ciudad, en ese momento faltaban 17 años, ahora faltan simplemente 11 años, veíamos que estaba encima. Bueno, ¿qué ciudad queremos tener para ese bicentenario? ¿Qué ciudad imaginamos que debemos tener los juninenses? Y cuando digo debemos, significa que tiene que ver con cómo nos involucramos nosotros para lograr eso. Y eso fue realmente un golpe interesante en lo que fue la sociedad juninense, porque entendió que esa herramienta era importante tenerla, empezar a discutir y a debatir. Hizo una muy buena elección, ¿no? Y sobre todo con mucha militancia joven, ¿no? En el espacio. Con mucha militancia joven, entendiendo que era lo que estaba por venir, esa ciudad que queríamos transitar, y entendiendo también que uno se puede separar de las superestructuras políticas y empezar a analizar a la ciudad donde estamos viviendo. Nosotros somos una ciudad intermedia, muy apetecible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de generación de empleo, obviamente con esa mirada en ese momento económico que teníamos, ¿no? Digo, este momento económico es un momento económico que nadie se imaginó, que nadie se pensó, y que nadie, creo que aún así, pensándolo desde los lugares más enérgicamente opositores, pensaba que iba a ser tan terrible en tan poco tiempo. Ahora vamos a hablar de la situación nacional, provincial, de la economía, de los números, pero le quiero preguntar, Junín Bicentenario basó, ¿no? Muy buena parte de su campaña electoral en temas locales, en temas de la ciudad, de los barrios, de los vecinos. ¿Cree que hoy falta debatir temas locales más allá de la coyuntura nacional? Sí, totalmente de acuerdo. Veníamos haciendo un seguimiento del trabajo que se viene haciendo desde la oposición. Creemos que Junín necesita inevitablemente que empecemos a los temas
chiquitos. Digo, que parezca chiquito para la política macro, es muy importante para el vecino. El vecino que quiere que se le solucione su problema en la puerta de su casa. Digo, y estos son los servicios que debemos dar. Y entendiendo también como problema grande de la ciudad, que ya dejamos de ser una ciudad que administra nada más el alumbrado, el barrio y la limpieza, sino que empezamos a ser una ciudad que tenemos grandes problemáticas por ser una ciudad intermedia, como tiene que ver la educación, como tiene que ver los jóvenes, como tiene que ver cómo generamos contención para esos jóvenes que no trabajan y no estudian, cómo generamos una verdadera concientización y una verdadera política que tiene que ver con nada más y nada menos que es el tránsito, que ha llevado en el último, tomemos del 83 hasta la fecha, la mayor cantidad de muertes de jóvenes trabajadores y trabajadoras de la ciudad. Habló o definió a Junín Bicentenario como un espacio político, pero también cultural, ¿no? Algo bastante novedoso, ¿no? Uno está acostumbrado a que la política hable de política, ¿no? Y el tema cultural, quizás como no junta votos, suele quedar excluido, ¿no? de los debates, no es presentado como un tópico, como un eje de debate. Sin embargo, quiero preguntarle, ¿cree que ahí hay un déficit de la actual gestión del intendente Pablo Petreca en la cuestión cultural? ¿Cree que es un desafío que Junín debe plantearse? Yo creo que está a la vista, digo, ¿no? Tuvimos el último fin de semana un evento que es el segundo en estos 2 años y medio de gestión, que fue Cultura Campo. Un evento donde pasaron casi entre 60 y 70 mil personas, donde sí pasaron algunos eventos locales. Ahora, bien, una cosa son los eventos y otra cosa son la cultura como política cultural. Claro. ¿Qué cultura queremos tener para la ciudad de Junín? ¿Cómo nos definimos nosotros culturalmente para Junín? ¿Cuál es el valor que tiene Junín en la cultura? Y esto tiene que ver qué nos representa. Tendríamos que debatir qué es lo que nos representa a nosotros. ¿Nos representa el tango? ¿Nos representa el folclore? ¿Nos representa qué actividad cultural nos representa a nosotros? Como fue en algún momento distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y en eso empezar a trabajar. Y eso debería ser una política de Estado municipal, que no importa si mañana viene Pérez, García o el partido político que sea, sino que se continúe con esa política cultural. Y ahí es donde cómo transmitimos y cómo llevamos la cultura a los barrios. Se ha perdido en estos 2 últimos años y medio, se ha hecho mucho más hincapié de perderse esa idea de llevar la cultura al barrio. Esto está hablado y a veces comentado por hasta el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, que dice que es un elemento que él quiere llevar también la cultura a los barrios. Y esto me parece que es lo más importante, cómo nosotros logramos que nuestra escuela de teatro, nuestra escuela de arte, nuestro conservatorio municipal, provincial, lleva a todos esos elementos al barrio a mostrar eso. ¿Qué política cultural queremos tener? Y esto me parece que es lo más importante. Claro, yo veía en la Feria del Libro, ¿no? Por ejemplo, una charla de Sasturain, la charla de apertura, un escritor de una altísima calidad, muy reconocido, historietista, narrador, periodista, bueno, y habría unas 50 personas, ¿no? Realmente no es un número para una figura de esa talla. Claro, ¿no? De la talla de Sasturain. Y la mayoría de los asistentes era un público mayor, un público que suele asistir a presentaciones de libros. Yo digo, ¿dónde están los jóvenes, dónde están los estudiantes universitarios interesados, ¿no? por la cultura? ¿Cree que hace falta una mayor sensibilidad, estar más atentos a lo cultural, generar mayor masa crítica también en la ciudad? Yo creo que es imperioso esa situación. Yo creo que ese es el trabajo que nos debemos dar. Nuestro colectivo entiende a la cultura como un elemento de emancipación. Nosotros queremos y pretendemos que aquellos niños puedan preguntarse y discutir ya desde si es posible, desde el preescolar. Empezar a debatir y a preguntarse, a discutir y ser personas que puedan darse esa... Y desde ahí para adelante, la cultura, la música, el teatro, hace que todos esos elementos sean importantísimos. Y también, una universidad, ¿no? que
todavía no ha logrado desarrollar, por ejemplo, un área importante de humanidades, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil encontrar sociólogos, encontrar antropólogos. Totalmente. Cuando estamos en política, te digo que es mucho más difícil. Lograr que esa militancia que debería darnos, de alguna manera, con la visión de esas carreras, esa discusión. Junín carece de tener estudios sociológicos importantes. Claro. Digo, ¿no? Me parece que desde el problema, 2013, sí, que fue la explosión de la sociedad juninense en ese momento, hasta ahora no hemos podido analizar qué pasó ahí. ¿Por qué se dieron esos fenómenos? El fenómeno de las motos, de los jóvenes y el tránsito, todos fenómenos que indudablemente están asociados a una búsqueda de identidad, ¿no? A decir, bueno, acá estamos, ¿no? Problemas que... Necesitamos que nos escuchen, evaluar, claro. Discutir juntos hacia dónde quieren ir. Por eso es la pregunta que a nosotros nos mueve y nos conmueve, es la pregunta esta, bueno, ¿qué ciudad querés tener vos? Donde podamos ser respetados todos. En una ciudad donde podamos tener derechos y obligaciones, pero todos iguales. Cuando vos hablas con los jóvenes te dicen, bueno, sí, está bien, yo tengo una moto, pero lo mismo que me piden a mí no se lo piden a otro. O aquel auto bonito, lindo que pasa por la ciudad no se lo para, si no se paran a los autos viejos, feos y a las motos que están. Digo, bueno, eso cuando uno se empieza a caminar el barrio y empieza a charlar con ellos, se encuentra con esa situación. Y esto me parece que es el desarrollo que hay que dar. Y esto es donde sí hay fuertemente una pasión para desarrollar la ciudad que queremos y donde nos podamos respetar todos, ¿no? Claro. El eje, ¿no?, de la gestión del intendente Petreca está puesto mucho en las obras, ¿no? También en la idea de integración de la ciudad. Usted conoce bien los barrios. ¿Ve hoy una ciudad más integrada? No, no está más integrada la ciudad. Creo que hay una cuestión que nos viene pasando desde casi el 90 en adelante, que el haber perdido la democratización de podernos movilizar adentro de una ciudad. Digo, no hay cosa más democrática que es tener la posibilidad de poder transitar la ciudad de una punta a la otra, todos y todas. Digo, y esto hoy no se da en Junín. O sea, tenés que tener mucha plata para poderte subir a un remis, o tenés que tener una motito y correr los riesgos que corres. Claro. Entonces, digo, hay una parte muy importante de todos y de todas las ciudadanas y ciudadanos, sobre todo los adultos mayores, que no pueden ir de un lado a la punta a la ciudad de Junín. Esto yo creo que es un problema que intenta solucionarse. Todos vamos a poner nuestro granito de arena para que eso se logre. No importa quién lo logre. Lo importante es que eso se logre. Claro. Como segundo tema, creo que la mirada de este gobierno, en estos casi 3 años, es una mirada de que sea, como todo lo que fue el PRO, fue agarrarse fuertemente de la inversión que tenía que ver pura y exclusivamente con la obra pública. Esa obra pública que uno aplaude con las dos manos, que tiene que ver con la nación, con la provincia. Ahora, la falta concreta y lo que nosotros marcamos de nuestro espacio político es la falta de idea de lo local. Sin ir más lejos, nosotros, si hacemos mención hace pocos días, Junín tiene una gran brecha entre los jóvenes que no trabajan y no estudian. No hay posibilidad alguna de darle a esos jóvenes hoy trabajo en la situación económica que estamos. Están a la merced del alcohol y a la merced de las drogas. No tenemos solución rápida. ¿Por qué? Porque no tuvimos esa mirada. Si teníamos plata, comúnmente los municipios como los nuestros están entre un 60% de todo el presupuesto se lo llevan los sueldos. En ese 40% hay que contener a todos. Si ya no tengo más inversión grande de obra pública, ¿por qué no haber llevado adelante un programa para esos jóvenes? Un programa que le podamos dar herramientas, que podamos acompañarlo, tutorías, para llevarlo adelante con su proyecto de trabajo artesanal, de proyecto de trabajo cultural, lo que decíamos recién, de proyecto de trabajo. Digo, ¿cómo no pudimos acompañar eso con nuestras tasas? ¿Usted ve un agravamiento del desempleo juvenil? Enorme agravamiento que hay, y es un problema. Si no lo miramos, es un problema. Pero no es un problema nuevo, digamos. No es un problema nuevo, se está agravando. Hay un caso que vengo siguiendo que tiene que ver que hay más o menos unos 50 jóvenes entre 11 y 18 años procesados en la ciudad de Junín por distintos hechos. Cuando uno no tiene
el ordenador, que es el trabajo que a uno lo ordena, que lo hace levantar a la mañana, terminar al mediodía, volver a la tarde, eso empieza a generar en delincuencia, o se transforma en llevarte algo que no es tuyo, o se transforma en estar todo el día en la esquina, claro, a la merced de la droga y del alcohol. Entonces digo, eso es un problema. Se va agravando cada vez más. ¿Por qué? Porque encima acompaña toda la macroeconomía. Entonces, es ahí donde yo veo, con todas las críticas que nosotros le hicimos al gobierno anterior municipal, que fue el gobierno de Meoni, había un programa que fue llevado adelante, lo votamos como concejales nosotros, que creo que fue después del 2013. Oportunidades para jóvenes. Para jóvenes. Sí. Bueno, ¿qué hizo este gobierno cuando apenas asumió? Lo sacó. ¿Qué pensamos todos? Suelo ir siempre a las aperturas de sesiones ordinarias, al discurso del intendente, que marca de alguna manera cuál va a ser su mapa, claro, durante todo el año. No puso ninguno, ni lo mejoró, sino que lo sacó, lo retiró. Hoy hay un programa que anda dando vuelta por las entradas del municipio de la ciudad de Junín, que tiene que ver con un programa que es provincial, que le da oportunidades a los jóvenes, pero que no es masivo, y que es de la provincia. Claro. Y no es de Junín. Entonces digo, en eso es lo que a uno lo genera mucha desconfianza en cómo puede terminar nuestra ciudad. No significa, y acá también me parece que tiene que ver con cómo uno ve la seguridad, ¿no? No significa, si no nos ocupamos de eso, poner mayor cantidad de policía a la calle. Claro, no, eso está claro. ¿No? Esto está dicho aparte hasta por comisarios que han dicho desde otros lugares, si nosotros no hace falta que tengamos 100, 1000, podemos tener 5 policías por cada habitante de la ciudad, pero va a seguir existiendo esto porque es una necesidad. Se terminó la changa, se terminó el trabajo, se cayó y se derrumbó lo que tiene que ver con la construcción. Eso generaba mucho empleo. Hablaba con constructores importantes, me decían, ¿sabes cuánto hace que yo no pongo una puerta o un portón, una ventana? Eso lo ponía una persona que hacía changa. Claro. Hoy lo hace ese porque no tengo trabajo. Entonces, de ahí para abajo, imagínate en escala, claro, sí, todo lo que se ha perdido. Digo, bueno, esto es un poco lo que veo que está pasando en la ciudad y me preocupa muchísimo. Claro, una clase media, ¿no?, que empieza a postergar pintar la casa, postergar una ampliación, ¿no? Y eso redunda obviamente en menos trabajo, ¿no? ¿Y qué va a hacer Junín Bicentenario de cara al año que viene? ¿Se imagina seguir construyendo de esta manera, con un partido vecinalista? Nosotros, obviamente, sí. Hay una cosa que venimos generando quienes, como de los más adultos mayores que tiene la Casa del Pueblo, quien le habla, sí, alrededor de todos esos jóvenes, es plantear la importancia que para mí, en mi desarrollo político, fue el Partido Socialista cuando existía como tal, y los partidos políticos. Después de la implosión del 2001, los partidos políticos desaparecieron. Aquello que para cualquier partido político, y no solo partido político, sino digo asociación civil, llámese club de fútbol, llámese biblioteca, llámese sociedad de fomento, era tener algo que aprendíamos apenas llegábamos a la biblioteca, que era el ABC, acta, balance y correspondencia. Uno tenía una vez por mes una asamblea donde se leía el acta anterior, donde se veían los balances, la entrada y la salida, y donde se leían las correspondencias. Y de ahí se iniciaba cuál era el tema que iba a corresponder a ese mes. Eso se dejó de hacer. Es muy difícil juntar a 4 o a 7 o a 10 personas en una mesa para discutir esta temática. Los partidos políticos como tal ya no existen. Digo, la Argentina era bipartidista y hoy es bifrentista, diríamos. Hay dos frentes fuertes que son, ahora dentro de esos frentes, los partidos políticos como tal no existen. ¿Cuál era nuestra visión cuando armamos Junín Bicentenario? Llegar a eso, que un partido político donde tuviese esas herramientas. Claro. Igual, hace muy pocos días, meses, nos costó casi desaparecer, porque esto que yo vengo diciendo después es muy difícil ponerlo en valor, claro, hacer la asamblea en tiempo y forma. Hay una serie de cosas y cada vez está más complejo, porque hay que tener balances cerrados y pagos, claro, tener escribano, una serie de cosas que lleva a tener un montón de gasto, cada vez más complejo y más difícil hacerlo. ¿Para qué? Para que quede simplemente 1 o 2 partidos políticos. En esa mirada nosotros queremos seguir existiendo como Junín Bicentenario a lo largo de lo que podamos y con una mirada muy futurista. Ahora, sabemos que hoy, para cambiar
el color político necesitamos estar dentro de un paraguas. Nos soñamos que Junín Bicentenario sea el paraguas. Claro. Que esté en ese paraguas esté la mirada peronista, la mirada radical, la mirada de la izquierda, la mirada de aquel de centro, digo, esa mirada que tiene que ver con la ciudad de Junín, pensando que necesitamos tener una ciudad inclusiva, una ciudad participativa. ¿Y cree que es posible esa unidad, ¿no?, de este sector que podemos englobar como el peronismo, el panperonismo? Yo creo que estamos frente a una gravísima situación y estamos frente a una gran oportunidad. Cada gran problema da una oportunidad al instante. Bueno, la gran oportunidad es mostrarle a la ciudadanía en todos los niveles, municipales, provinciales y nacionales, que somos capaces de poder juntarnos quienes pensamos iguales en 10 temas y poder llevar adelante. ¿Pero es optimista? Esta salida. ¿Pero usted es optimista? Totalmente optimista. Creo, hay que trabajar mucho en eso. Hay que trabajar, hay que ser tolerante, no es fácil. Estamos mirando la política desde otro paradigma. La sociedad nos llevó a esto. Ahora, la sociedad se cansó, siempre está un paso adelante la sociedad, claro, que de los dirigentes políticos. Ahora hoy hablaba con una fuente, con un legislador, ¿no?, de Cambiemos, y me decía, al peronismo solo le queda apostar al caos, porque si no, no vuelven más. ¿Van a apostar al caos? No, yo creo que eso... Hay una cosa, hace muy poquito tiempo vino un joven brillante que ha tenido el último gobierno, que fue Axel Kicillof, y en términos de las casi 600 personas que estaban en la universidad, ninguno de ellos era... O sea, no sé si digo todos, pero una gran mayoría no eran ni peronistas ni apostarían jamás al caos. Y sin embargo esa persona los aglutinó para escuchar propuestas como él, que miraba de la Argentina hoy. ¿Cuáles eran los errores que nos habían llevado a esto? Entendiendo hasta una autocrítica de lo que se había hecho mal anteriormente. Digo, me parece que hay otros tipos de mirada. Es obvio que en el día a día eso también es difícil, pero yo creo que hay mucho futuro en ese emerge de alguna manera en esa persona, unas cualidades intensas, capacidades que tiene Axel Kicillof para poder aglutinar eso. Tal vez, y en esto es el aquí y el ahora, digo, nosotros necesitamos que en el 2019 solucionarle el problema al jubilado, al ciudadano medio de nuestro lugar, a los jóvenes que no tienen trabajo ni estudian, y a los niños. Y a nivel nacional, ¿quién puede conducir ese proceso? Vos sabés que esa es la mirada, y está muy buena la pregunta. Yo creo, y en lo que vengo viendo, es que no es quién, sino que lo que debe conducir es el proceso de una mirada de una Argentina inclusiva, de una Argentina, nosotros la denominamos el Proyecto Nacional y Popular. Está bien, pero hay un problema y es Cristina, ¿no? Es Cristina. Cristina divide al peronismo, ¿no? Está bien, pero Cristina puede dividir o no al peronismo. Lo que yo creo que hace muy bien, y que esto hay más allá de que no, o sea, hay que analizar desde el punto de vista judicial cada uno de los casos, hay que tener esa mirada, hay que seguir con respeto, como diríamos, con total transparencia desde la justicia, que hasta ahora ha dejado muchos lugares oscuros en eso. Pero si eso fuera así, también hay que tener esta mirada de lo que está pasando en la región. Lo que pasa en Brasil no es gratuito, digo, es lo mismo que puede pasar en Argentina. Correr a la persona que más mide de la posible candidatura. Ya hoy es un hecho, Lula no va a competir en las elecciones que son a fin de año, y es muy factible que a Cristina le pase eso. Pero una eventual candidatura de Cristina, dejando de lado el tema judicial, ¿beneficia o perjudica al gobierno? No, yo creo que hoy el gobierno, Cristina, hoy lo que uno palpa en la calle es que un montón de gente que votó a este gobierno quiere que vuelva a Cristina. Porque también el gobierno utilizó, ¿no? Y utiliza muchísimo a Cristina para dividir en esas aguas. Creo que hay una estrategia de comunicación, el gobierno lo ha hecho, lo hacen con baja una línea en el gobierno a nivel nacional, provincial y municipal, pasa a nuestro municipio. Digo, cuando hablábamos recién, ¿por qué Junín no avanza en las soluciones cotidiana del barrio, qué le falta al barrio Los Totoreros, qué le falta al barrio, no sé, Capilla, de Loreto? Digo, ¿cuáles son esas cosas? ¿Por qué el Consejo? Porque hay una bajada de estar, lo que diría blanco y negro, Río y Boca en un Consejo Liberante. Claro. Esto es una bajada política a nivel nacional de los grandes estrategas de comunicación que tiene este gobierno. Ahora,
todos sabemos que fuimos embaucados por ese gobierno. Y ya lo sabemos que fuimos embaucados a nivel nacional, provincial y municipal. Con los errores que hayamos cometido nosotros. Pero este gobierno nos embaucó, nos mintió. Y yo creo que eso la ciudadanía juninense, la provincia y la nación no lo van a volver a cometer. Y eso creo que es un valor que tiene en sí mismo el proyecto nacional y popular. Si es Cristina, va a ser votado Cristina de nuevo, y si no es Cristina, va a ser votado quien podamos consensuar entre todos. Es muy claro que puede pasarnos, y también a nivel local, que la fortaleza que hoy tiene en cualquier encuesta que hemos visto el intendente local, pero que ya empiezan a cuestionarles un montón de problemas que la ciudadanía está viendo, digo, no hace una nota de color, digo, lo que acabamos de ver ayer, una puesta en escena que tiene que ver con la transparencia. La transparencia es algo normal, no hace falta hacer una conferencia de prensa para hablar de transparencia. Digo, es como, bueno, yo no soy asesino, digo, no tengo que poner un cartelito, no sé, se supone que, bueno, yo creo que esas cosas no hay que ponerla en valor, sino que hay que mostrarla. Y en ese sentido, la ciudadanía de Junín se ha empezado a preguntar muchas cosas. No hay que darle tantas explicaciones, sino que la gente ya ha empezado a dudar de todo lo que se nos mostró, que éramos transparentes, que iban a ser la voz del que no tenía voz, de que se iba a cuidar al vecino. Digo, esas cosas se van derrumbando de a poco porque lo muestra la realidad. Digo, bueno, para eso tenemos que ser capaces nosotros, a nivel local, de poder mostrar una alternativa a eso. Juan Manuel Sequeira, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Que sigas bien.